Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, es un honor incomparable volver a estar juntos a ustedes en esta señal que viene de lo alto, transmitiendo desde Venezuela para cada nación, cada hogar y cada corazón que sintoniza esta bendecida frecuencia. Mi nombre es el pastor José Barito, director general de esta emisora, y les recibo con todo el amor de Cristo. Que el Señor multiplique la gracia sobre sus vidas, sus familias y sus comunidades, mientras juntos nos disponemos a recibir una vez más la palabra poderosa y vigente de Dios. Hoy continuamos nuestra serie especial basada en la monumental obra profética de Elena de White, El conflicto de los siglos. Y el capítulo que tenemos para hoy, sin lugar a dudas, uno de los más conmovedores y desafiantes de toda la obra. Se titula La fe de los mártires. Hagamos un preámbulo para recordar inicialmente la serie. Distinguidos oyentes, recordemos brevemente para quienes se suman hoy por primera vez a nuestra programación, que El conflicto de los siglos es una obra profética de alcance universal. En su primer capítulo meditamos sobre el llanto de Jesús sobre Jerusalén y cómo ese momento representa en miniatura el destino de un mundo que rechaza la gracia de Dios. Hoy damos un paso más adentro en la historia y lo que encontramos es sobrecogedor. Si el primer capítulo nos habló del amor de Dios y de las consecuencias del rechazo, este segundo capítulo nos habla del precio que miles de hombres y mujeres estuvieron dispuestos a pagar por no negar ese amor. Nos habla de la fe que no se rinde, de la convicción que no se doblega ante el terror, de una iglesia que, lejos de ser destruida por el fuego de la persecución, salió purificada como el oro en el crisol. Este mensaje es para nuestro tiempo, oyentes, un bálsamo de esperanza. Porque si hubo una fe que resistió la hoguera, la arena del circo y las catacumbas, esa misma fe cuando se suele sostener a cada uno de nosotros en las pruebas que enfrentamos hoy, somos victoriosos. Y según la palabra de Dios, esa misma fortaleza será lo que necesitará el pueblo de Dios en la etapa final de la historia. Ahora hagamos una introducción a este capítulo 2. La historia de la iglesia cristiana primitiva es una de las más extraordinarias que registra la humanidad. Nacida en un pequeño rincón del Imperio Romano, perseguida desde sus primeros días, sin ejércitos, sin poder político, sin riquezas materiales, la iglesia de Cristo no solo sobrevivió, conquistó el mundo. Pero ese triunfo tuvo un costo inconmensurable. Tuvo el costo de la sangre de los mártires, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que prefirieron morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Sus nombres quizás no aparezcan en los libros de historia del mundo, pero están escritos con letras de oro en los libros del cielo. ¿Qué les sostenía? ¿Qué clase de fe era aquella que no cedía ante las garras de los leones, ante el filo de la espada, ni ante las llamas del fuego? Eso es precisamente lo que Elena de White nos revela en este capítulo. Y esa revelación
distinguidos oyentes, tiene un mensaje directo para cada uno de nosotros hoy. Veamos la base bíblica que sustenta nuestro tema. Esa base bíblica o la lectura bíblica la conseguimos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es. 5 palabras que lo resumen todo. 5 palabras que fueron el ancla de miles de almas en medio del tormento. Sé fiel hasta la muerte. Allí no dice sé fiel mientras seas cómodo. No dice tampoco sé fiel mientras no te cueste nada. No, dice es hasta la muerte. Y la promesa que le sigue es tan grande como el sacrificio que exige, y es la corona de la vida. Y esa promesa no era una metáfora para los mártires, era la realidad más concreta que tenían, porque habían aprendido que lo que el mundo puede quitarles es temporal, pero lo que Cristo les promete es eterno. Y cuando el alma comprende esa verdad, ningún poder sobre la tierra puede doblegarla. Ahora veamos la gema de reflexión de la autora de este importante libro, El conflicto de los siglos. Y esa gema la vamos a conseguir en El conflicto de los siglos, en las páginas 44 a la 46. Dice así, abro comillas: en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro, pero benigno seno de la tierra, no profirieron jamás. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Cierro comillas. Muy bien. Qué profunda enseñanza encierra este pasaje, querido oyente. El enemigo de las almas probó primero con la fuerza bruta, leones, hogueras, espadas, catacumbas, pero fracasó. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de la iglesia. Entonces cambió su estrategia. Sí, no podía destruir a la iglesia por fuera, pues intentaría corromperla por dentro. Y allí, oyente, es donde debemos estar más alertas que nunca. ¿Qué comentarios y síntesis podemos deducir de este capítulo? Bueno, que la historia nos enseña que la persecución a los cristianos en el Imperio Romano se produjo de forma intermitente durante más de 2 siglos. Desde el gran incendio de Roma en el año 64, bajo el emperador Nerón, hasta el edicto de Milán en el año 313, cuando los emperadores Constantino el Grande y Licinio legalizaron la religión cristiana y pusieron fin oficialmente a las persecuciones. Esa fecha, el año 313, representa lo que el texto llama una raya divisoria entre lo brutal y lo menos brutal, porque si bien cesó la persecución abierta, el enemigo no se retiró, sencillamente cambió de armas, cambió de estrategia. La seducción de Satanás vino de otra forma, más sutil, más peligrosa en cierto sentido. La prosperidad, el reconocimiento social, sí, el poder político, la conveniencia de mezclar la fe cristiana con las costumbres del mundo pagano.
La persecución en el Imperio Romano fue llevada a cabo por el Estado y también por autoridades locales, de manera esporádica y a menudo caprichosa. A partir del año 250, bajo el edicto del emperador Decio, la persecución se extendió de forma sistemática por todo el territorio imperial. Ese edicto estuvo en vigor durante 18 meses, un periodo relativamente corto, pero suficiente para que muchos creyentes sellaran su testimonio con la muerte. Sin embargo, hermanos, lo que la historia registra con mayor énfasis no es la crueldad de los persecutores, es la firmeza sobrenatural de los perseguidos. La fe de aquellos hombres y mujeres que en las catacumbas, en la oscuridad, sin luz del sol, sin comodidades, se animaban los unos a los otros con palabras de esperanza. Estos cantaban más bien himnos y esperaban su turno en el anfiteatro. Sí, morían con el nombre de Jesús en los labios. Y lo más asombroso, distinguidos oyentes, es que esas mismas promesas que los sostuvieron a ellos siguen vigentes hoy. El Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el Dios que estuvo con Pablo y Silas en la prisión de Filipos, el Dios que estuvo con cada mártir de las catacumbas romanas, es el mismo Dios que está con usted hoy. Sus promesas no tienen fecha de vencimiento. Y nos advierte el texto de Elena de White con una urgencia especial. Estas promesas serán las mismas que sostendrán al pueblo de Dios en la etapa final de la historia de la humanidad, cuando el mundo se polarice definitivamente entre la verdad y el error. El conflicto que comenzó en Roma no ha terminado, ha cambiado de escenario, pero el principio es el mismo. ¿Será usted fiel? Ahora, distinguidos oyentes, ¿qué aplicación nos da esta enseñanza y esta gema de la escritora y este capítulo del conflicto de los siglos para nuestro tiempo? Bueno, queridos oyentes, permítanme hacerles una pregunta que quiero que lleven en el corazón. ¿De qué manera está el enemigo tratando de socavar su fe hoy? ¿Con violencia abierta, como lo intentó en Roma? ¿O con las seducciones más sutiles de la comodidad, del relativismo moral, de la presión social, de la idea de que hay que ceder un poco para llevarse bien con todos? Pues miren, el mensaje de los mártires para nuestra generación es este. La fe verdadera no negocia su esencia. Puede ser flexible en método, puede ser comprensiva en el trato con las personas, puede hablar con amor y paciencia, pero cuando se trata de las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo, no hay término medio, no hay zona gris, no hay concesión posible en la identidad de la iglesia. No hay concesión posible sin perder la identidad. Ahora, si el mundo presenta un panorama desolador, lo que ocurre dentro del pueblo que fue levantado para proclamar el último mensaje a esta humanidad nos genera una preocupación aún más profunda. Analicemos lo antes descrito con lo que les voy a relatar a continuación. Sí, porque la apostasía más peligrosa no es lo que viene de afuera, sino lo que se instala adentro. La que se viste de progreso, de inclusión y de relevancia cultural, mientras vacía de contenido las verdades que costaron sangre a los mártires. Hablemos con claridad bíblica y sin espíritu de contienda, sino con la convicción sincera de quien ama al pueblo de Dios y no puede permanecer callado ante lo que ve. Sí, una de estas situaciones emblemáticas es la ordenación de mujeres. Sí, la ordenación de mujeres al sacerdocio ministerial es una de las concesiones más dolorosas que una parte del pueblo remanente ha hecho ante la presión del espíritu del tiempo. Y lo decimos con todo el respeto que merece cada hermana que sirve a Dios con fidelidad en innumerables roles del ministerio. Porque la Biblia es clara y consistente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 12
y en Primera de Corintios capítulo 14, verso 34, principios de orden en la iglesia que no nacieron de una cultura patriarcal, sino de la autoridad de la Escritura. Así que cuando la iglesia cede ese principio de la presión del feminismo contemporáneo, no avanza, más bien retrocede hacia la Babilonia que mezcla la verdad de Dios con los sistemas del mundo. ¿Todo por qué? Por agradar al mundo. La acreditación también de seminarios y universidades adventistas ante el árbitro de Roma es otra señal que no puede ignorarse. Cuando las instituciones educativas del pueblo remanente buscan el reconocimiento académico de la misma entidad que la profecía identifica como el poder que intentó cambiar los tiempos y la ley, algo profundo se ha roto en la identidad de ese pueblo. La Escritura nos advierte en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Así es, la excelencia académica es deseable y necesaria, pero jamás al precio de comprometer la identidad profética de un pueblo llamado a ser diferente. Lo otro es la rebaja de la doctrina de la justificación por la fe. Es quizás el deslizamiento más sutil, pero más devastador de todos los anteriores. Cuando la predicación del Evangelio se reduce a un moralismo de reglas externas, sin la experiencia transformadora de la gracia, o cuando se diluye en un universalismo que promete salvación sin arrepentimiento ni obediencia a buscar la santidad, se traiciona el corazón mismo del Evangelio que Lutero descubrió a precio de su propia vida. Romanos 1:17 sigue siendo la columna vertebral de la fe cristiana genuina. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no por la pertenencia institucional, es por la fe viva, personal y transformadora que ejerce Cristo Jesús en todos aquellos que abrazan su pacto. Y él dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Y luego también está lo que ocurre en muchos escenarios eclesiásticos que ya no se distinguen del mundo que deberían confrontar. Sí, líderes que han prostituido el verdadero servicio y la adoración al trono de la gracia, convirtiéndolos en espectáculos. Plataformas que replican los métodos del entretenimiento secular para atraer a los llamados cabritos, con música estridente, luces de discoteca y predicaciones diseñadas para emocionar, pero no para transformar. El apóstol Pablo lo anticipó con una precisión que estremece en segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 4. Dice allí Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Señores, ese tiempo no viene, ya llegó. Otro que es de bastante preocupación es el menosprecio por el espíritu de profecía. Esa es otra herida profunda en el cuerpo del pueblo remanente. Elena de White no es un complemento opcional de la fe adventista, es el don profético que Dios prometió para los tiempos finales, confirmado por la Escritura en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, que describe que el remanente o al remanente como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando pastores, líderes y teólogos dentro de la misma iglesia desacreditan, ridiculizan o simplemente ignoran los escritos de Elena de White, no están siendo intelectualmente sofisticados. Están despreciando un don que Dios mismo colocó en medio de su pueblo para guiarlos en los tiempos finales. Y a todo eso se suman prácticas que la Escritura condena con claridad meridiana. La celebración de cultos
con métodos tomados directamente del entretenimiento mundano, que confunden la presencia del Espíritu Santo con la adrenalina de un concierto, con la tolerancia creciente hacia estilos de vida que contradicen la ley de Dios dentro de la membresía y hasta del liderazgo, con la sustitución de la predicación expositiva de la palabra por charlas motivacionales disfrazadas de sermones y de la búsqueda de la aprobación cultural que lleva a muchas congregaciones a silenciar las verdades más urgentes del mensaje de los tres ángeles para no incomodar a nadie. Todo eso, señores, lo decimos sin espíritu de contienda, sin amargura y sin pretensión de superioridad espiritual. Lo decimos porque amamos al pueblo de Dios, porque sabemos lo que está en juego y porque la misma escritura que nos llama a la unidad nos llama también a la fidelidad. El libro de Efesios capítulo 4 verso 15 lo expresa con una precisión que no admite evasión. Dice allí: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Sí, como dice el texto, verdad y amor, no uno sin el otro. No el amor que calla la verdad para no incomodar, ni la verdad que se proclama sin el amor que restaura, sino ambos juntos, como los dos lados de una misma moneda que lleva grabado el rostro de Cristo. El pueblo remanente fue levantado para ser diferente, para hacer luz en la oscuridad, para proclamar sin vergüenza las verdades más urgentes de la historia humana. Y cada vez que cede ante la presión del mundo, cada vez que adopta sus métodos, acepta sus criterios o busca su aprobación, traiciona la razón misma de su existencia. Entonces, en consecuencia, este programa existe, entre otras razones, para recordarle al pueblo de Dios quién es, de dónde viene y hacia dónde va, porque el tiempo es corto y el Rey está a las puertas. Señores, los mártires de los primeros siglos nos enseñaron que las pruebas y la persecución no son el fin del camino, son peldaños que acercan al creyente más al descanso y a la recompensa. Esa perspectiva lo cambia todo. Cuando usted sabe a dónde va, cuando tiene la certeza de la corona que le espera, las dificultades del camino dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades para demostrar la autenticidad de la fe genuina, a no negociar con la verdad. Hoy no nos piden que entremos al anfiteatro, pero sí nos piden cada día que seamos fieles en lo pequeño, que no cedamos ante las presiones del ambiente, ante las presiones del mundo, que mantengamos encendida la llama de la fe en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Y esa fidelidad cotidiana es, a los ojos de Dios, tan valiosa como la del mártir que entregó su vida. Con ello, hagamos las preguntas de reflexión personal. La primera: ¿cuán exitosos fueron los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia mediante la violencia? ¿Qué nos enseña ese fracaso sobre la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia? Segunda pregunta: ¿cómo responde Elena de Guay a la pregunta ¿cómo puede un Dios justo tolerar una persecución tan terrible? ¿Qué revela esa respuesta sobre el carácter y los propósitos de Dios? Y la tercera: ¿por qué no hay persecución abierta hoy en muchos lugares del mundo? Y si la hubiera, honestamente, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Estaríamos preparados espiritualmente para resistirla? Así que, distinguidos oyentes, tómese el tiempo de responder esas preguntas con sinceridad. La reflexión honesta es el primer paso hacia un crecimiento espiritual genuino. Y ya para cerrar el programa, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hemos llegado al final de este segundo capítulo de nuestra serie basada en el conflicto de los siglos. Título de este tema: La fe de los mártires. No es un capítulo del pasado, es un llamado al presente, es una antorcha encendida que se nos pasa a nosotros para que la mantengamos viva en este siglo.
Así que le invitamos con todo el fervor de nuestro corazón a que no pierdan el próximo programa. Continuaremos recorriendo juntos las páginas de esta profética obra y cada capítulo que viene traerá mensajes aún más urgentes y reveladores para los tiempos finales que estamos viviendo. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal sigue desarrollándose y usted y yo somos parte de esa historia. Así que compartan este programa con quienes aman, envíenselo a sus familiares que necesitan escucharlo, a ese amigo que está buscando respuestas, a esa persona que siente que le falta algo y no sabe qué es. Tal vez esta señal que viene de lo alto sea exactamente lo que está buscando. Usted puede encontrarnos en nuestra página web en perspectivabiblicamundial.com, donde además de nuestra programación podrá encontrar recursos de estudios bíblicos, materiales de reflexión y todo el contenido de nuestra misión radial para el mundo. Recuerden, esta señal viene de lo alto y está destinada a llegar a todos los rincones de la tierra. Y antes de despedirnos, quiero subrayar algo importante. La Dirección General de Radio Perspectiva Bíblica Mundial quiere hacerles saber que estamos completamente atentos a cada uno de ustedes, nuestros estimados oyentes. Si usted ha seguido con interés esta serie y desea profundizar aún más en sus verdades, con mucho gusto le facilitaremos el libro auténtico y completo del conflicto de los siglos, de Elena G. de White, en formato digital, totalmente sin costo alguno. Y pierda cuidado, no será el libro que viene circulando en las redes sociales, que ha sido mutilado y fraccionado tendenciosamente para quitarle el dedo apuntador al representante de Satanás en esta tierra. No, ese no es el libro. Estamos hablando de que le vamos a obsequiar la versión original. Claro, en formato digital. Solo escríbanos a través de nuestros canales de contacto y visítenos en www.perspectivabiblicamundial.com. También puede descargar nuestra aplicación PBM Radio desde Google Play Store y con sumo gusto se la haremos llegar directamente y sin contratiempo a usted. Porque nuestra misión no termina cuando se apaga el micrófono de esta emisora. Termina cuando la verdad llegue al corazón que la necesita. Distinguidos oyentes, que el Dios de los mártires, el Dios que estuvo en las catacumbas y en el anfiteatro, sea su fortaleza y su escudo cada día. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barito, diciéndoles hasta el próximo programa. Sed fieles hasta la muerte y Él os dará la corona de la vida. Así dice Apocalipsis 2:10. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.